A nadie le gusta trabajar de madrugada en un hospital, la luz fluorescente que zumba, los pasillos vacíos que amplifican cada sonido, la sensación de que el tiempo se mueve diferente entre las 2 y las 6 de la mañana. Pero alguien tiene que hacerlo. Yo soy Carolina Espinosa, tengo 32 años, soy enfermera y llevo 6 años trabajando el turno nocturno en el Hospital General de Querétaro. Pensaba que después de tanto tiempo ya me había acostumbrado a todo, pero hace 3 meses pasó algo que me hizo considerar seriamente cambiar de turno o incluso de profesión. Trabajo en el piso de medicina interna, tercer piso. Es un área para pacientes que necesitan hospitalización, pero no cuidados intensivos. Normalmente tenemos como 20 pacientes internados, algunos dormidos, otros despiertos con dolor o incomodidad. El turno nocturno, somos 3 enfermeras para cubrir todo el piso. Yo, Miriam y Patricia, nos turnamos para hacer rondas cada hora revisando a los pacientes. Esa noche era martes, un martes cualquiera de septiembre. Llegué a mi turno a las 10 de la noche. Miriam y Patricia ya estaban ahí. Hicimos el cambio de turno normal. Revisamos los expedientes. Vimos qué pacientes necesitaban atención especial. Todo tranquilo. La enfermera del turno anterior me dijo: todo tranquilo hoy. Solo el señor de la 307 está inquieto. No puede dormir. Tal vez necesite algo para la ansiedad. Las primeras horas fueron normales. Yo me quedé en la estación de enfermería haciendo papeleo mientras Miriam y Patricia hacían las rondas. Como a la medianoche me tocó a mí hacer la ronda, agarré mi linterna pequeña y mi carrito con medicamentos y empecé a revisar cuarto por cuarto. La mayoría de los pacientes dormían. Algunos despertaron cuando entré para tomar sus signos vitales. Todo normal hasta que llegué al cuarto 312. El cuarto 312 estaba al final del pasillo. Era un cuarto individual, no compartido. Según el expediente estaba vacío, sin pacientes asignados. Pero cuando pasé frente a la puerta, la luz del cuarto estaba encendida. Eso era raro. Siempre apagamos las luces de los cuartos vacíos para ahorrar energía. Abrí la puerta para apagarla. La cama estaba vacía como debía estar. Pero algo me hizo detenerme. El cuarto olía diferente. No al típico olor a desinfectante del hospital, sino a algo más, como a flores viejas. Caminé hacia la cama para revisar que todo estuviera en orden. Las sábanas estaban perfectamente tendidas. Apagué la luz y salí cerrando la puerta. Terminé mi ronda y regresé a la estación de enfermeras. Le comenté a Miriam sobre la luz del 312. «Qué raro», dijo. «Yo hice ronda hace 2 horas y estaba apagada». Le dije que tal vez alguien de limpieza había entrado y olvidó apagarla. No le di más importancia. Como a las 2 de la mañana, el señor de la 307 tocó su timbre. Yo fui a atenderlo. «Enfermera, no puedo dormir», me dijo. «Además hay alguien caminando en el pasillo que hace mucho ruido». Le expliqué que éramos nosotras las enfermeras haciendo rondas. «No», dijo él, «es alguien más. Escucho pasos arrastrándose, como si la persona trajera pantuflas muy grandes. Pasa frente a mi puerta cada rato». Le di algo para ayudarlo a dormir y lo tranquilicé. Salí de su cuarto y me quedé parada en el pasillo escuchando. El hospital de noche tiene sus propios sonidos: máquinas, ventilación, algún paciente tosiendo, pero no escuché pasos. Regresé a la estación. Como a las 3 de la mañana, Patricia fue a hacer su ronda. Yo me quedé en la estación poniendo atención a los monitores. Unos minutos después, Patricia regresó corriendo. Se veía pálida. «Carolina, ven conmigo», me dijo. «¿Qué pasa?», le pregunté levantándome. «El 312. ¿Hay alguien ahí?», dijo con voz temblorosa. Caminamos juntas hacia el cuarto 312. Cuando llegamos, la luz estaba encendida de nuevo. «Yo la apagué», le dije a Patricia. «Lo sé. Yo también la vi apagada en mi ronda anterior», respondió ella. Abrimos la puerta lentamente. El cuarto ya no estaba vacío. Había alguien en la cama. Era una mujer mayor acostada de lado dándonos la espalda. Estaba cubierta con las sábanas hasta el hombro. Podíamos ver su cabello blanco sobre la almohada. Patricia y yo nos miramos confundidas. «¿Cuándo ingresaron a una paciente nueva?», susurró Patricia. «No lo sé.
No recibí ningún aviso, respondí. Nos acercamos a la cama. Señora, ¿está bien?, pregunté en voz suave. La mujer no respondió. Señora, soy la enfermera. Necesito revisar sus signos, dije más fuerte. Nada. Patricia rodeó la cama para ver su cara. Cuando llegó al otro lado se quedó paralizada. Carolina, dijo con voz ahogada. No tiene cara. Mi corazón empezó a latir rápido. Rodeé la cama para ver. Patricia tenía razón. Donde debería estar la cara de la mujer solo había una mancha borrosa, como si alguien hubiera desenfocado esa parte de una fotografía. No había ojos, nariz o boca definidos. Solo un borrón de piel. Las dos retrocedimos hasta la puerta. Voy a llamar seguridad, dije sacando mi radio. Pero cuando volteé de nuevo hacia la cama, estaba vacía. La mujer ya no estaba ahí. Las sábanas estaban perfectamente tendidas como si nadie hubiera estado acostado. Patricia y yo nos quedamos en la puerta sin saber qué hacer. ¿Tú viste lo mismo que yo?, me preguntó. Sí, respondí. Vamos a reportar esto. Bajamos a la estación de enfermería. Le contamos a Miriam lo que habíamos visto. Ella nos miró como si estuviéramos locas. ¿Están seguras? ¿No están muy cansadas? Bragras, insistimos en lo que habíamos visto. Miriam nos acompañó al 312. El cuarto estaba vacío, la luz apagada, todo normal. Revisamos el registro de ingresos. No había ningún paciente nuevo asignado al 312. Decidimos no volver a entrar a ese cuarto en el resto del turno. Pero cada vez que pasábamos frente a la puerta, la luz estaba encendida. Una de nosotras tenía que entrar a apagarla, y cada vez que lo hacíamos, ese olor a flores viejas estaba ahí. A veces más fuerte, a veces apenas perceptible, pero siempre presente. El resto de la noche fue inquietante. El señor de la 307 siguió quejándose de los pasos en el pasillo. Otros 2 pacientes también tocaron sus timbres diciendo que escuchaban ruidos extraños. Una señora del 305 me preguntó quién era la enfermera mayor de pelo blanco que había entrado a su cuarto. Le dije que ninguna de nosotras tenía pelo blanco. Pues alguien entró, insistió. Se quedó parada junto a mi cama mirándome. No dijo nada, solo me miraba. Cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, las 3 estábamos exhaustas emocionalmente. Le contamos a la enfermera del turno matutino sobre el cuarto 312. Ella se puso seria. ¿No les dijeron sobre ese cuarto?, preguntó. Negamos con la cabeza. Ella suspiró. Ese cuarto lleva casi 1 año sin que le asignen pacientes. Desde que pasó lo de la señora Romero, nos contó que hace como 11 meses, una paciente mayor estaba internada en el 312. Tenía problemas cardíacos. Una noche, durante el turno nocturno, ella empeoró. Las enfermeras la encontraron en paro. Intentaron revivirla pero no pudieron. Falleció en ese cuarto. Desde entonces el personal nocturno reporta cosas raras en ese cuarto. Luces que se prenden solas, el olor a flores, una figura en la cama. Por eso ya no meten pacientes ahí. ¿Y por qué no nos avisaron?, preguntó Patricia molesta. La enfermera se encogió de hombros. Supongo que pensaron que si no sabían, no les afectaría. O tal vez esperaban que ya hubiera pasado. Esa explicación no nos satisfizo, pero no había mucho que hacer. El hospital no iba a cerrar un cuarto solo porque el personal reportara cosas extrañas. Los siguientes turnos fueron similares. Cada noche la luz del 312 se encendía sola. A veces veíamos la figura en la cama, a veces no. Los pacientes seguían reportando a una enfermera mayor de pelo blanco entrando a sus cuartos en la madrugada. Algunos decían que les ponía la mano en la frente como revisando si tenían fiebre, pero su mano estaba helada. Un paciente nos contó que la enfermera de pelo blanco le había susurrado algo. Me dijo: «Todavía no es tu hora». El paciente se veía perturbado. «¿Qué significa eso? ¿Me voy a morir?». Le aseguramos que estaba estable, que no había razón para preocuparse, pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Después de 3 semanas así, hablé con supervisión. Les expliqué todo lo que estaba pasando. Esperaba que me dijeran que estaba loca o que me sugirieran tomar vacaciones, pero el supervisor solo asintió. Ya hemos tenido varios reportes similares. Vamos a ver qué podemos hacer. Nada cambió.
Hace un mes finalmente pedí cambio de piso. Ya no aguantaba más. Cada noche sentía una presión en el pecho cuando llegaba al hospital. Sabía que iba a tener que pasar frente al 312 varias veces durante mi turno. Sabía que iba a ver la luz encendida. Sabía que iba a oler esas flores viejas. Y lo peor, sabía que en algún momento iba a ver de nuevo esa figura sin cara acostada en la cama. Me transfirieron al piso de pediatría. Es más ruidoso, más caótico, pero prefiero eso 1000 veces. Patricia también pidió cambio. Miriam se quedó en medicina interna, pero le dieron turnos de día. Las 3 salimos del turno nocturno del tercer piso. Escuché hace poco que finalmente cerraron el cuarto 312 permanentemente. Lo convirtieron en bodega de suministros. No sé si eso resolvió algo, o si solo movieron el problema a otro lado. Pero ya no es mi problema. Ya no trabajo ahí. Lo que me quedó de esa experiencia es una pregunta que no puedo responder. ¿La señora Romero sigue en ese cuarto? ¿Sigue acostada en esa cama, esperando que alguien venga a revisarla? Quedó atrapada en su última noche, sin entender que ya no está enferma, que ya no necesita estar ahí. A veces pienso que tal vez ella no entiende lo que pasó, que cree que todavía está esperando que mejore su condición, esperando el alta médica, esperando que su familia venga por ella, pero nadie vino. Su tiempo terminó esa noche hace un año, y nadie le explicó que podía irse, que podía descansar. Así que sigue ahí, noche tras noche, acostada en esa cama del 312, con el olor a flores viejas que tal vez le llevaron cuando estaba viva, encendiendo la luz porque tiene miedo de la oscuridad, siendo solo una sombra de quien fue, atrapada en un cuarto de hospital, que ahora es su prisión eterna. Continuamos con la segunda historia. Trabajar de vigilante nocturno en una universidad suena aburrido, y la mayor parte del tiempo lo es. Soy Miguel Ángel Cortés, tengo 43 años, y llevo 9 años como guardia de seguridad en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. Recorro los edificios, reviso que todo esté cerrado, que no haya intrusos, que las luces estén apagadas. Rutina simple. Pero hace 4 meses me pasó algo que me tiene considerando renunciar a pesar de que necesito este trabajo. La universidad tiene como 12 edificios distribuidos en un campus grande. De noche está completamente vacío. Todos los estudiantes y profesores se van como a las 9. Quedamos solo los guardias. Somos 4, cubriendo diferentes zonas. Yo cubro la zona norte que incluye el edificio de humanidades, la biblioteca y 2 edificios de salones. Hago mi recorrido cada hora. El resto del tiempo estoy en mi caseta vigilando las cámaras. Todo empezó un miércoles de octubre. Eran como las 11 de la noche. Estaba en mi caseta viendo las cámaras cuando noté algo en el monitor del edificio de humanidades. Ese edificio tiene 4 pisos. La cámara del tercer piso mostraba algo extraño. Había una luz moviéndose en uno de los salones, como la luz de una linterna o un celular. Pensé que tal vez era un estudiante o profesor que se había quedado trabajando tarde. Pasa a veces, aunque no es común. Agarré mi linterna y mi radio y caminé hacia el edificio de humanidades. Está como a 5 minutos de mi caseta. Cuando llegué, la puerta principal estaba cerrada con llave como debía estar. Abrí con mi llave maestra y entré. El edificio de noche está completamente oscuro y en silencio. Solo las luces de emergencia iluminan un poco los pasillos. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Según la cámara, la luz había venido del salón 304. Caminé por el pasillo del tercer piso con mi linterna. Llegué al salón 304 y abrí la puerta. El salón estaba vacío. Filas de butacas, un escritorio del profesor, un pizarrón, nada más. Iluminé todo el salón con mi linterna. No había nadie. Revisé que las ventanas estuvieran cerradas. Lo estaban. Salí del salón confundido. Tal vez había sido un reflejo en la cámara o algo así. Bajé de regreso a mi caseta. Revisé la grabación de la cámara del tercer piso. Retrocedí al momento que había visto la luz. Ahí estaba en el video. Claramente una luz moviéndose dentro del salón 304. Pero yo acababa de estar ahí, y no había nadie. No tenía sentido. 2 noches después, viernes, pasó algo más raro. Era como la 1 de la mañana,
Estaba haciendo mi recorrido por la biblioteca. La biblioteca tiene 3 pisos. Es el edificio más grande de mi zona. Entré por la puerta principal con mi llave. Las luces de emergencia apenas iluminaban. Empecé mi recorrido por el primer piso. Todo normal hasta que escuché algo. Venía del segundo piso. Sonaba como páginas de libros siendo hojeadas. Ese sonido inconfundible de alguien pasando páginas rápido. Subí al segundo piso. El sonido venía de la sección de libros al fondo. Caminé hacia allá iluminando con mi linterna. Entre las estanterías de libros no había nadie. Pero el sonido continuaba. Páginas pasándose, una tras otra. Seguí el sonido hasta una mesa de estudio. Sobre la mesa, había un libro abierto. Las páginas se estaban moviendo solas, como si hubiera viento aunque no había ninguna corriente de aire. Pasaban una tras otra lentamente. Me acerqué a la mesa. Extendí mi mano para tocar el libro. En cuanto mis dedos tocaron la página, el libro se cerró de golpe. El sonido resonó en el silencio de la biblioteca. Me quedé ahí parado con el corazón latiendo rápido. Agarré el libro para ver qué era. Era un libro viejo de historia de México, de esos que llevan años en la biblioteca. Lo abrí de nuevo. Páginas normales, nada escrito a mano, nada raro. Lo cerré y lo puse de vuelta en el estante, donde probablemente pertenecía. Terminé mi recorrido de la biblioteca lo más rápido que pude y salí. No volví a escuchar el sonido esa noche, pero no pude sacármelo de la cabeza. La semana siguiente las cosas empeoraron. Empecé a ver cosas en las cámaras que no podía explicar. Sombras moviéndose en pasillos vacíos. Puertas que se abrían solas. Luces que se prendían y apagaban en salones cerrados. Cada vez que iba a revisar físicamente, no encontraba nada. Todo estaba normal, pero las cámaras seguían captando cosas. Le comenté a mis compañeros guardias sobre lo que estaba pasando. Uno de ellos, Roberto, que tiene como 15 años trabajando ahí, me dijo algo que me puso los pelos de punta. ¿Es tu primer año trabajando turnos de octubre y noviembre?, me preguntó. Le dije que no, que llevaba 9 años. Pero antes trabajabas otras zonas, dijo. Era cierto, antes yo cubría la zona sur. Esta era mi primera temporada cubriendo la zona norte. La zona norte tiene historia, me explicó Roberto. Varios guardias que han trabajado aquí reportan actividad extraña en octubre y noviembre, especialmente en el edificio de Humanidades y la biblioteca. Me contó que hace como 20 años hubo un incidente en la universidad. Un estudiante que pasaba noches enteras estudiando en la biblioteca. Una madrugada lo encontraron en el 3er piso del edificio de Humanidades. Ya no estaba con vida. Oficialmente fue un problema de salud. Su corazón simplemente se detuvo. Pero desde entonces, continuó Roberto, guardias reportan ver luces en el salón 304, escuchar páginas moviéndose en la biblioteca, ver a alguien caminando por los pasillos, pero cuando van a revisar, no hay nadie. Solo pasa en octubre y noviembre. El estudiante falleció un 2 de noviembre. No sabía si creerle o no. Sonaba a leyenda urbana que se cuentan los guardias para asustarse. Pero lo que yo había visto era real. Las grabaciones de las cámaras lo confirmaban. Algo estaba pasando en esos edificios. Una semana después, era 1 de noviembre. Mi turno empezaba a las 10. Hice mi primer recorrido a las 11. Todo tranquilo. A las 12, hice el segundo recorrido. Cuando llegué al edificio de Humanidades, todas las luces del 3er piso estaban encendidas. Todas. Eso no era normal. Yo personalmente había revisado que estuvieran apagadas una hora antes. Entré al edificio. Subí al 3er piso. Las luces del pasillo y de todos los salones estaban prendidas. Empecé a apagarlas una por una. Cuando llegué al salón 304, la puerta estaba abierta. Yo sabía que la había cerrado. Entré al salón. Las butacas estaban todas volteadas hacia el pizarrón como siempre. Pero en el pizarrón había algo escrito con gis. Era una fecha, 2 de noviembre, y debajo un nombre que no reconocí. Tomé una foto con mi celular. Borré lo que estaba escrito. Apagué la luz del salón y salí cerrando la puerta con seguro. Bajé rápido del edificio. Cuando llegué a mi caseta revisé las cámaras. En la grabación del 3er piso se podía ver el momento cuando las luces se prendieron solas, todas al mismo tiempo, pero no se veía a nadie prendiéndolas.
Busqué en internet el nombre que había visto en el pizarrón. Era el nombre del estudiante que había fallecido hace 20 años. Sentí un escalofrío. Al día siguiente era 2 de noviembre, el Día de Muertos, el día del aniversario. Consideré no ir a trabajar esa noche. Llamar diciendo que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero, y además me daba vergüenza admitir que tenía miedo. Llegué a mi turno a las 10 de la noche del 2 de noviembre. Estaba nervioso. Hice mi primer recorrido a las 11. Todo normal. A las 12 hice el segundo. También normal. Pero a la 1 de la mañana, cuando revisé las cámaras, vi algo que me hizo levantarme de mi silla. En la cámara del tercer piso del edificio de Humanidades, había alguien, una figura de un joven caminando por el pasillo. Entraba al salón 304, se quedaba ahí unos minutos, salía, caminaba hacia las escaleras. Agarré mi radio. «Roberto, ¿me copias?», llamé a mi compañero. «Aquí, Roberto», respondió. «Hay alguien en Humanidades tercer piso. Lo veo en cámara. ¿Puedes venir de apoyo?», le dije. «Voy para allá», respondió. Los dos nos encontramos en la entrada del edificio de Humanidades. «¿Todavía lo ves en cámara?», me preguntó. Revisé mi radio que tiene una pantalla pequeña conectada a las cámaras. «Sí, está en el 304 ahora». Entramos al edificio. Subimos al tercer piso lo más rápido y silencioso que pudimos. Llegamos al salón 304. Roberto se puso a un lado de la puerta y yo al otro. «Seguridad, abra la puerta», grité. No hubo respuesta. Abrí la puerta rápido con mi llave y ambos entramos con nuestras linternas. El salón estaba completamente vacío. No había nadie. Revisamos debajo de las butacas, detrás del escritorio, nada. «Pero yo lo vi entrar aquí en la cámara hace 2 minutos», dije confundido. Roberto iluminó el pizarrón. Había algo escrito ahí, el mismo mensaje de ayer, pero con algo más. «Gracias por recordar». Los dos nos quedamos en silencio mirando el mensaje. «Vámonos», dijo Roberto. Salimos del salón y del edificio. De regreso en mi caseta revisamos las grabaciones. La figura del joven aparecía claramente en el video caminando por el pasillo, entrando al 304. Pero cuando nosotros entramos, el salón estaba vacío. No había forma de que alguien hubiera salido sin que lo viéramos. «Cada año en este día pasa algo así», me explicó Roberto. «Es como si él regresara a donde pasaba sus últimas noches, al salón 304 y a la biblioteca. Hace su rutina de cuando estaba vivo, y luego se va hasta el próximo año». Me dijo que la mayoría de los guardias que han trabajado la zona norte eventualmente piden cambio porque no aguantan lo que pasa en estas fechas. Desde esa noche han pasado 4 meses. No ha vuelto a pasar nada extraño. Las cámaras ya no muestran luces ni sombras. La biblioteca está en silencio. El salón 304 permanece vacío y normal. Pero yo sé que cuando llegue octubre del próximo año, va a empezar de nuevo. Las luces, los sonidos, la figura en las cámaras. He estado pensando en pedir cambio de zona o de turno. Trabajar de día o cubrir la zona sur. Cualquier cosa menos seguir en la zona norte durante octubre y noviembre, porque ahora sé que no estoy solo durante mis recorridos nocturnos. Hay alguien más caminando por esos pasillos, estudiando en esa biblioteca, sentándose en ese salón. Alguien que no dejó la universidad incluso después de que su tiempo se acabó. Alguien atrapado en una rutina de estudio eterno, sin saber o sin aceptar que sus exámenes ya terminaron hace 20 años. Vamos con la tercera historia. Me llamo Alfredo Ruiz, tengo 38 años y trabajo en la panadería La Esperanza desde hace 12 años, y mi turno empieza a las 2 de la mañana todos los días. Llego cuando la ciudad está dormida, prendo los hornos, preparo la masa y empiezo a hornear. A las 6 de la mañana cuando abrimos, el pan está fresco y caliente. Es un trabajo duro pero me gusta, o me gustaba, hasta que hace 2 meses empezó a pasar algo que me tiene sin poder dormir bien en las tardes. La panadería es un local grande en el centro de Toluca. Tiene el área de venta al frente y atrás la cocina grande con los hornos, las mesas de trabajo y el almacén. Yo trabajo solo en mi turno. El dueño me da las llaves y confía en mí. Llego, abro,
Hago mi trabajo. Y cuando llegan las chicas de mostrador a las 6 ya está todo listo. Rutina simple que he hecho miles de veces. Hace 2 meses. Un lunes. Llegué a mi turno normal a las 2 de la mañana. Abrí la panadería. Prendí las luces. Fui directo a la cocina. Lo primero que hago siempre es prender los hornos para que se calienten mientras preparo la masa. Prendí el horno principal, el más grande que usamos para el pan de caja y las conchas. El fuego se encendió normal. La llama azul y anaranjada visible a través del vidrio de la puerta. Empecé a preparar la primera masa del día. Harina, agua, levadura, sal, amasando con las manos, sintiendo la textura. Trabajo casi en automático, después de tantos años. Cuando terminé la primera masa y la dejé reposar, fui a revisar el horno. La temperatura ya estaba donde necesitaba. Me agaché para ver el fuego por el vidrio. Entonces lo noté. En el piso frente al horno había una huella, como la huella de un pie descalzo mojado. Se veía clara contra el piso de cemento gris. Una sola huella justo frente a la puerta del horno. Me quedé mirándola confundido. Yo no había pisado ahí. Y aunque hubiera pisado, no traía los pies mojados. Traigo mis botas de trabajo que siempre están secas. Pensé que tal vez había estado ahí desde el día anterior y no la había notado. Agarré el trapeador y limpié la huella. Seguí con mi trabajo. Metí las primeras charolas de pan al horno. Ajusté el tiempo. Todo normal. Como media hora después volví a revisar el horno. Y la huella estaba ahí otra vez. Misma posición. Mismo pie. Justo frente a la puerta del horno. Eso me inquietó. Limpié de nuevo la huella. Esta vez me quedé parado ahí mirando el piso, para ver si aparecía de nuevo. Pasaron 5 minutos. No apareció nada. Regresé a mi trabajo. Después de otros 20 minutos volví a revisar. La huella estaba ahí otra vez. Como si alguien con el pie mojado viniera a pararse frente al horno cada vez que yo no estaba mirando. Revisé toda la cocina, buscando alguna fuga de agua que pudiera estar cayendo en el piso, formando esas marcas. No había ninguna fuga. El techo estaba seco. Las tuberías estaban bien. No había explicación lógica para esas huellas. Decidí ignorarlo. Tal vez era algo del piso, alguna reacción química con el calor del horno, o algo así. Terminé mi turno, y cuando las chicas llegaron a las 6, no les mencioné nada, pero siguió pasando. Cada madrugada, cada vez que prendía el horno, eventualmente aparecían las huellas. Siempre la misma, un pie descalzo mojado, siempre en la misma posición frente al horno. A veces una sola huella, a veces 2, como si alguien estuviera parado ahí con ambos pies. Las limpiaba, y volvían a aparecer. Después de una semana de esto, empecé a sentirme observado. Cuando estaba trabajando con la masa, o preparando charolas, sentía una presencia, como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Me volteaba rápido esperando ver a alguien. Nunca había nadie. Pero la sensación no se iba. Una madrugada, como a las 3, estaba amasando cuando escuché algo, un sonido como de agua goteando. Dejé de amasar y escuché con atención. Goteo, goteo, goteo. Venía de la dirección del horno. Caminé hacia allá. El sonido se detuvo. Revisé alrededor del horno. No había agua cayendo de ningún lado. Pero cuando miré el piso, había un charco pequeño de agua justo frente al horno. Y dentro del charco, la marca de 2 pies descalzos. Mi corazón latía rápido. ¿Hay alguien aquí?, dije en voz alta. Mi voz sonó extraña en el silencio de la madrugada. No hubo respuesta. Me agaché y toqué el agua del charco. Estaba helada, fría como hielo a pesar de que estábamos a 2 metros de un horno encendido a alta temperatura. Eso no tenía sentido. Limpié el charco rápido y seguí trabajando, pero ahora estaba nervioso. Cada sonido me sobresaltaba. El tintineo del metal de las charolas, el crujir de la madera de las mesas, el zumbido de los hornos, todo me ponía en alerta. Y esa sensación de ser observado era cada vez más fuerte. A las 4 de la mañana, cuando saqué la primera tanda de pan del horno, lo vi, reflejado en el vidrio de la puerta del horno. Detrás de mí, una figura de pie, alta, delgada, oscura. Me volteé rápido. No había nadie.
pero cuando miré de nuevo el reflejo en el vidrio, la figura seguía ahí, parada a unos 2 metros detrás de donde yo estaba. En el reflejo podía verla claramente, pero cuando miraba directamente hacia atrás, no había nada. Cerré los ojos con fuerza. No es real, me dije. Abrí los ojos. La figura en el reflejo se había movido. Ahora estaba más cerca. Podía ver más detalles. Era una silueta humana, pero algo estaba mal en sus proporciones. Los brazos demasiado largos, la cabeza inclinada en un ángulo extraño, y estaba chorreando agua. Podía ver las gotas cayendo de ella en el reflejo. No me atreví a voltearme de nuevo. Saqué el pan del horno mirando solo al frente. Cerré la puerta del horno rápido y caminé hacia atrás sin darle la espalda a donde estaba la figura en el reflejo. Cuando llegué a la mesa de trabajo, agarré mi celular y prendí la linterna. Iluminé toda la cocina. Estaba solo, completamente solo, pero cuando miré de nuevo hacia el horno, en el reflejo del vidrio la figura seguía ahí, ahora parada justo frente al horno, en la posición exacta donde siempre aparecían las huellas. No pude seguir trabajando. Salí de la cocina y me quedé en el área de venta temblando. Llamé a don Roberto, el dueño. Don Roberto, disculpe que lo llame tan temprano, pero necesito que venga a la panadería. Está pasando algo raro. Él gruñó medio dormido. ¿Qué cosa, Alfredo? No sabía cómo explicarle. Hay algo en la cocina. No puedo trabajar así. Por favor, venga. Don Roberto llegó como 20 minutos después. Le conté todo. Las huellas, el charco, la figura en el reflejo. Él me miraba con preocupación. ¿Has estado durmiendo bien, Alfredo? ¿Tomando algo? Me ofendió que pensara que estaba inventándolo. Don Roberto, yo sé lo que vi. Venga a la cocina. Le muestro. Entramos juntos a la cocina. Caminé hacia el horno, miré el piso. Ahí estaba, el charco de agua con las huellas de los pies. ¿Lo ve?, le dije señalando. Don Roberto se agachó y tocó el agua. Está helada, dijo sorprendido. ¿De dónde viene esta agua? Revisamos juntos toda la cocina. No había ninguna fuga, ninguna explicación. Y mire el reflejo en el vidrio del horno, le dije. Los dos miramos. En el reflejo, detrás de nosotros, estaba la figura. Don Roberto se volteó rápido. No hay nadie, dijo. Pero en el reflejo sí, le señalé. Él miró de nuevo el reflejo. Se puso pálido. ¿Tú ves eso?, me preguntó. Sí, respondí. Yo también lo veo, dijo con voz temblorosa. Don Roberto cerró la panadería ese día. No abrimos. Llamó a un sacerdote que conocía. El padre llegó en la tarde. Don Roberto y yo le contamos todo. El padre bendijo la cocina, roció agua bendita, rezó oraciones. Hay una presencia aquí, dijo el padre. Algo que no ha pasado al otro lado, algo que está atado a este lugar por alguna razón. Le pregunté qué podía ser. El padre negó con la cabeza. No siempre es alguien que vivió aquí. A veces son cosas que se atraen por diferentes razones. El calor, la luz, la actividad, lugares donde hay vida constante, atraen a veces a cosas que ya no tienen vida propia. Sus palabras no me consolaron para nada. Al día siguiente intenté volver a trabajar. Llegué a las 2 de la mañana como siempre. Entré a la cocina, prendí el horno, esperé. Después de 10 minutos, revisé el piso. No había huellas. Trabajé 1 hora. Ninguna huella apareció. Pensé que tal vez la bendición había funcionado. Pero a las 4 de la mañana, cuando saqué pan del horno, lo vi de nuevo en el reflejo. La figura. Pero ahora estaba diferente. Ya no estaba parada a distancia. Estaba agachada, arrodillada frente al horno, como si estuviera adorándolo. Y podía escucharla. Un sonido como de respiración pesada, húmeda, como alguien que ha estado bajo el agua y sale a tomar aire. Esa fue la última vez que trabajé el turno de madrugada. Le dije a don Roberto que no podía más. Él entendió. Me cambió al turno de tarde. Consiguió otro panadero para las madrugadas, un señor mayor que se llama Esteban. No le conté a Esteban lo que había pasado. No quería asustarlo, o que pensara que estaba loco. Esteban trabajó 2 semanas. Luego renunció sin dar explicaciones. Don Roberto tuvo que conseguir a alguien más. Ese tampoco duró.
En 3 meses han pasado 4 panaderos diferentes por el turno de madrugada. Todos renuncian después de poco tiempo. Ninguno dice exactamente por qué, pero don Roberto sabe. Yo sé. Hace una semana don Roberto me pidió que volviera al turno de madrugada. Me ofreció más dinero. Le dije que no. Alfredo, la panadería no puede seguir así. Necesito a alguien confiable en ese turno. Le expliqué que yo no puedo volver ahí, que lo que sea que está en esa cocina no se fue con las bendiciones. Sigue ahí, esperando frente al horno, observando el fuego, dejando sus huellas mojadas, respirando con ese sonido horrible. Don Roberto terminó contratando a 2 personas para el turno de madrugada. Pensó que si eran 2, tal vez podrían soportarlo mejor. No sé si les contó sobre lo que pasa, o si los dejó descubrirlo por sí mismos. No he preguntado. Ya no voy a la panadería en las madrugadas. Trabajo mi turno de tarde y me voy a las 9 de la noche. Pero a veces, cuando paso frente a la panadería de madrugada camino a otro lado, me detengo y miro. Puedo ver las luces de la cocina encendidas al fondo, y aunque no puedo ver adentro desde la calle, sé que ahí está, lo que sea que esté ahí, parado frente al horno, mirando el fuego, dejando sus huellas de agua helada, esperando, siempre esperando, y no sé qué es lo que espera, pero sé que lleva mucho tiempo esperándolo, y que va a seguir esperando ahí, noche tras noche, observando ese fuego con una paciencia infinita que ningún humano podría tener. Historia 4. Trabajo en un Oxxo en Guadalajara desde hace 3 años. Mi turno es el de la madrugada, el que nadie quiere, de 2 de la mañana a 10. La tienda está en una zona tranquila, cerca de un fraccionamiento y una gasolinera. Casi nunca hay problemas, solo borrachos de vez en cuando, o gente que viene por cigarros, pero hace 6 meses atendí a alguien que no debía haber atendido. Y desde entonces, esa persona no ha dejado de venir. Cada noche, a la misma hora, pidiendo exactamente lo mismo. Mi nombre es David Enrique, y antes de trabajar aquí estuve en un call center, en un restaurante de comida rápida, empleos así. Este trabajo me convenía porque estudiaba en las mañanas y necesitaba algo nocturno. Los primeros meses fueron aburridos pero fáciles. Surtir refrigeradores, limpiar, cobrar a los pocos clientes que entraban. Mi compañera era una chica llamada Fernanda, pero ella se quedaba en el turno de la tarde. Yo siempre estaba solo en las madrugadas. La tienda tiene cámaras, botón de pánico, las medidas de seguridad normales. Nunca pensé que las necesitaría. Todo comenzó un viernes de abril. Eran las 3:30 de la mañana. Estaba organizando los estantes de dulces cuando escuché la puerta automática abrirse. Volteé y vi entrar a un hombre. Vestía un traje gris, bien planchado, corbata oscura. Parecía venir de alguna reunión o evento formal. Lo raro era la hora. Nadie viene a un Oxxo a esas horas vestido así. Caminó directo hacia el refrigerador de bebidas, tomó una botella de agua y se acercó a la caja. No decía nada, solo me miraba fijamente con una expresión completamente neutral. Le cobré, me pagó con un billete de 500. Le di su cambio y se fue sin decir una palabra. Pensé que era solo un tipo raro, pero la siguiente noche, exactamente a las 3:30 de la mañana, volvió. Misma ropa, mismo traje gris, misma corbata. Entró, tomó una botella de agua del mismo refrigerador, vino a la caja, me miró igual que la noche anterior. Le cobré y se fue. Esto pasó durante una semana seguida, siempre a las 3:30, siempre la misma ropa, siempre agua. Le comenté a Fernanda sobre el tipo. Me dijo que probablemente trabajaba en algún lugar cercano y que solo tenía hábitos raros. Tiene sentido, pensé, pero algo no me dejaba tranquilo. La segunda semana, decidí hablarle. Cuando entró y se acercó a la caja con su agua, le pregunté si trabajaba por la zona. No contestó, solo me miraba con esos ojos vacíos. Insistí. ¿Todo bien, señor? Nada. Pagó y se fue. Esa noche no pude dormir bien. Había algo profundamente perturbador en su silencio, en la manera en que me observaba, como si estuviera estudiándome. A la tercera semana empecé a sentir miedo.
un miedo real. El tipo seguía viniendo, misma hora, misma rutina, pero ahora, cuando le daba su cambio, se quedaba parado frente a la caja unos segundos más, solo mirándome, sin parpadear. Una noche, después de que se fue, revisé las cámaras de seguridad por curiosidad. Quería ver si hacía algo extraño afuera. Retrocedí la grabación hasta el momento en que salió de la tienda, y lo que vi me dejó helado. En la grabación, el hombre salía por la puerta automática y caminaba hacia la izquierda, hacia el estacionamiento, pero después de dar 3 pasos, simplemente desaparecía. No se alejaba caminando, no se subía a ningún coche, solo desaparecía, como si se evaporara en el aire. Revisé la grabación varias veces, siempre pasaba lo mismo, salía, 3 pasos, desaparecía. En ese momento no me esperaba que ese descubrimiento me iba a meter en algo de lo que no podría salir fácilmente. Le mostré el video a mi supervisor. Me dijo que debían ser fallas en las cámaras, que las iban a revisar, pero yo sabía que no era eso. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con ese hombre parado frente a mi cama, observándome con esa mirada vacía. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Consideré renunciar, pero necesitaba el dinero. Decidí aguantar un poco más, pero las cosas empeoraron. Una noche, el hombre entró como siempre, pero esta vez no fue directo al refrigerador. Se quedó parado en la entrada, mirándome, durante minutos, sin moverse, solo mirándome. Me quedé detrás de la caja, sin saber qué hacer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, caminó hacia el refrigerador, tomó su agua y vino a pagar. Cuando le estaba dando el cambio, habló por primera vez. Su voz era grave, extraña, como si viniera de muy lejos. Dijo, «Pronto». Solo eso, pronto. Y se fue. Me quedé temblando detrás de la caja. ¿Pronto qué? ¿Qué significaba eso? Llamé a mi supervisor otra vez. Le dije que ese tipo me estaba amenazando. Me dijo que si volvía a pasar, presionara el botón de pánico. Pero yo sabía que la policía no podría hacer nada contra lo que fuera que ese hombre era. Las siguientes noches no vino. Por primera vez en semanas, las 3:30 pasaron sin que apareciera. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez había sido solo un tipo perturbado que se aburrió de su juego, pero estaba equivocado. A la semana de su ausencia, llegué a mi turno como siempre. Fernanda estaba por irse. Me dijo que había estado tranquilo, solo algunos clientes regulares. Se fue y me quedé solo. Empecé con mis tareas rutinarias. A las 3 de la mañana entró una pareja joven. Compraron cerveza y botanas. A las 3:20 entró un señor por cigarros. Y a las 3:30 entró él. Pero no estaba solo. Traía a alguien más. Otro hombre, vestido exactamente igual. Traje gris, corbata oscura, misma expresión vacía. Los dos caminaron hacia el refrigerador. Los dos tomaron una botella de agua. Los dos vinieron a la caja. Me quedé paralizado. No sabía cuál era el original. Se pararon frente a mí, uno al lado del otro. Me observaban en silencio. Les cobré con manos temblorosas. Uno de ellos dijo, «Pronto seremos más». El otro asintió. Pagaron y salieron juntos. Revisé las cámaras. Los dos desaparecieron después de 3 pasos. Esa noche llamé a mi mamá llorando. Le conté todo. Me dijo que renunciara inmediatamente, que no valía la pena arriesgarme, pero antes de poder hacerlo, pasó algo que me ató a ese lugar de una manera que no puedo explicar. La siguiente noche, llegué a mi turno y encontré algo en la caja registradora. Una botella de agua, sin abrir, con una nota pegada. La nota decía, «Te estamos esperando». Sentí pánico. Agarré la botella y la tiré a la basura. Llamé a mi supervisor y le exigí que revisara las cámaras del día anterior. Lo hizo y no encontró nada. Nadie había entrado a la tienda durante el turno de Fernanda y dejado eso. Desde esa noche, cada vez que trabajo, encuentro una botella de agua en algún lugar de la tienda, en el almacén, en el baño, en los refrigeradores. Siempre aparece una, y las noches que no trabajo, Fernanda me dice que ella también las encuentra.
Pero lo más aterrador es que ahora vienen más. La semana pasada vinieron 3. Todos vestidos igual, todos con la misma cara vacía, todos comprando agua. Mi supervisor finalmente revisó todo. Llamó a técnicos para las cámaras. Hizo que bendijeran la tienda. Nada funciona. Siguen viniendo. Y hace 2 noches pasó lo peor. Uno de ellos se quedó en la tienda después de pagar. Se sentó en las mesas de afuera, las que están frente a los ventanales, y se quedó ahí toda la noche, mirándome, sin moverse. Cuando amaneció y llegó el turno siguiente, seguía ahí sentado. Mi reemplazo me dijo que el tipo se levantó y se fue caminando cuando salió el sol, pero lo más perturbador fue lo que me dijo después. Se parecía mucho a ti. Le pedí que me explicara. Me dijo que el hombre tenía rasgos similares a los míos, mismo tono de piel, mismo tipo de cabello, como si fuera mi hermano o algo así. Ayer revisé mis redes sociales y encontré algo que me hizo sentir náuseas. Una solicitud de amistad en Facebook, de alguien con mi mismo nombre, David Enrique. Abrí el perfil. Tenía una sola foto, era yo, o algo que se parecía a mí, vestido con un traje gris y corbata oscura. La foto estaba tomada frente al Oxxo donde trabajo. Bloqueé el perfil inmediatamente, pero esta madrugada, cuando llegué a mi turno, Fernanda me dijo algo antes de irse que me dejó sin aliento. Tu hermano vino buscándote hace rato. Dijo que te esperaría afuera. Yo no tengo hermanos. Ahora estoy escribiendo esto desde la caja. Son las 3:15 de la mañana. Hay 4 hombres vestidos de gris parados afuera, mirando hacia adentro. Uno de ellos soy yo, o se ve exactamente como yo. Están esperando a que sean las 3:30 para entrar. Y yo no sé qué va a pasar cuando lo hagan. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.